Saludos familia viajera, bienvenidos a nuestro canal, donde exploramos los rincones más increíbles de la Argentina. Hoy nos dirigimos al Lago Puelo, un verdadero paraíso en la provincia de Chubut. En el trayecto nos detendremos un instante para conocer la plaza principal del Bolsón, un encantador pueblo de la provincia de Río Negro rodeado de enormes montañas. No te pierdas el final del video, que te vamos a mostrar un rincón escondido que encontramos cuando ya nos íbamos de este hermoso lugar. Como ya saben los que vieron los videos anteriores, nos encontramos en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Para ir al Lago Puelo vamos a tomar nuevamente la ruta 40, pero esta vez hacia el sur. Son 130 kilómetros aproximadamente, algo más de 2 horas de viaje, y la ruta está totalmente asfaltada. Si te tomás el tiempo para disfrutar el viaje, en el camino hay muchos encantos por conocer. En este tramo estamos bordeando el lago Gutiérrez y aquí el lago Mascardi. Desde esta zona podés hacer un desvío para conocer el Ventisquero Negro, un glaciar en la base del Cerro Tronador. Recomendable. La zona que estamos transitando forma parte de la comarca andina del Paralelo 42, muy cerca de la frontera con Chile. Por ser una zona de transición entre el bosque andino patagónico y la selva valdiviana, esta joya de la Patagonia invita a agudizar los sentidos con paisajes únicos. Acompañados siempre por la precordillera, atravesando valles, bosques, lagos y ríos cristalinos y siempre llegando a pueblos y parajes rurales tranquilos y llenos de encanto, como por ejemplo el Bolsón, donde vamos a hacer una pequeña parada en su plaza principal. Ubicada a orillas del río Quenquentreu y al pie del cerro Piltriquitrón, el Bolsón es el centro urbano más importante de la comarca andina del Paralelo 42. Esta localidad fue testigo allá por los años 60 del movimiento hippie. Se trató de un grupo de personas que deseaba practicar la convivencia con la naturaleza, planteándolo como un rechazo a la progresiva industrialización, guerras y capitalismo extremo que se observaba en el mundo por aquellos años, y si no me equivoco, se sigue observando también al día de hoy. Actualmente solo queda un pálido reflejo de los primeros hippies del Bolsón, sin embargo constituido por excelentes artistas, artesanos y productores. Estos se reúnen en la Feria Regional de Artesanos, ubicados en la calle General Roca. Son esos puestos que se ven ahí frente a Plaza Pagano. Tallado también muy lindo. Ahora vamos a mirar. Dejamos el Bolsón para dirigirnos por la ruta provincial 16 al Lago Puelo. Apenas unos 15 kilómetros separan a estas localidades. Lago Puelo es un pueblo muy turístico, bastante más pequeño que el Bolsón, tranquilo y muy cerca de un paraíso natural como es el Parque Nacional Lago Puelo, que hacia allí nos dirigimos. El término puelo deriva de la deformación de la palabra mapuche puelco, cuyo significado es agua del este, como denominaban los mapuches a los lagos y ríos que desembocaban sus aguas en el Pacífico. Este parque protege un paisaje con características muy singulares.
Debido a su localización y a tan solo 200 metros sobre el nivel del mar, se desarrolla un clima particular que permite la existencia de especies de plantas únicas representativas de la selva valdiviana, como el olivillo, ulmo, lingue, avellano, y también especies del bosque andino patagónico, como el coihue, ciprés, lenga o arrayán, como el que estamos viendo. Una especie de planta característica del parque es la pitra, que encuentra aquí condiciones ideales para desarrollarse en forma de densos bosques. Qué árbol más raro. No tuvimos la suerte de ver a alguno, pero en relación a la fauna, el parque resguarda especies como el huemul, ciervo nativo en peligro de extinción, el pudú, el zorro colorado, el puma, este puma. Entre las aves se encuentran el chucao, churrín grande, el cóndor andino, el pato de los torrentes, una especie considerada amenazada. Por las aguas pueden verse percas y truchas, entre otros. Este parque está situado en los faldeos del cerro Purrumahuida y linda con Chile al oeste. Además, se puede observar el cerro Tres Picos, llamado así por sus cumbres formadas por paredones de piedra. El clima es frío y húmedo durante el otoño y el invierno, pero de una primavera y veranos muy agradables. Una de las mejores maneras de explorar este paraíso natural es en kayak. Al remar por el lago podrás admirar de cerca los acantilados de piedra y las verdes laderas de los cerros que lo rodean. También podrás ver las cascadas que descienden hacia el lago desde las montañas, ofreciéndote una vista panorámica impresionante. En la zona hay 2 camping por si te gusta dormir en carpa. También podés hacer excursiones lacustres donde se tiene la oportunidad de llegar a los Itos, que es el punto que divide Argentina y Chile. Si te gusta caminar, hay varios senderos que te llevarán a través del bosque circundante. Los senderos se denominan Jardín Botánico y Bosque de las Sombras, de dificultad baja. Como vieron en el cartel de acceso, nosotros haremos este último. Después hay otros que son de dificultad media, Sendero y Mirador del Lago, y dificultad media alta, Circuito El Faldeo El Chucao. El bosque de las sombras en su mayoría se recorre por estas pasarelas, ya que es un bosque inundado, donde la especie principal es la pitra. También pueden apreciarse diferentes especies de aves. Como les decía, es un sendero de muy baja dificultad. El tiempo de visita es aproximadamente de 1 hora. Entre otras especies, también podemos ver rosa mosqueta, que es una planta exótica invasora que se diseminó en varios sectores de la región. La pitra, pariente del arrayán, forma bosques que suman en belleza, pero también en misterio. Es imposible transmitir la mística de este bosque y lo que se siente estar caminando por aquí.
Llegamos al final de este sombrío sendero. ¿Qué les pareció? ¿No es intrigante y misterioso? Un bosque extraño, de árboles torcidos y ramas que se asemejan a garras y se funden con otras ramas por momentos en penumbras. Al menos es distinto a un bosque convencional. Nos despedimos del lago Puelo y el Bolsón y ya comenzamos la vuelta. Pero no te vayas porque todavía queda un rincón más por ver. Cuando ya pensábamos que el día terminaba, volviendo a Bariloche por la ruta 40 y a tan solo 20 kilómetros del Bolsón, encontramos este parador llamado Cascada Virgen de la Merced. A ver qué hay por acá. ¡Wow! Es muy fácil llegar y se los recomendamos. Les llevará tan solo un rato y vale la pena. Se accede por un jardín donde está representado el Vía Crucis. Hay una gran roca con forma de caverna donde se encuentra la imagen de la Virgen de la Merced. Y si seguimos subiendo, llegamos a la cascada. Es espectacular. ¿Esto es loma? ¡Wow! ¡Wow! Increíble. A medida que se acercaba al final del viaje, nos despedíamos de estos maravillosos lugares con el corazón lleno de gratitud y los recuerdos de una experiencia inolvidable. Volvimos con la energía renovada. El mundo está lleno de aventuras esperando a ser descubiertas. No dejes que nada te detenga. Sal y explora todo lo que puedas. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo episodio.